Reddit pregunta. Mujeres, ¿qué experiencia frustrante tuviste con un médico que ignoró tus síntomas? He tenido muchas experiencias frustrantes, pero lo que está viviendo una amiga mía es absolutamente desgarrador. Hace un tiempo, comenzó a sufrir de un dolor intenso en la espalda. Decidió ir al médico, pero este descartó sus síntomas de manera precipitada. Le dijo que el dolor probablemente se debía a que necesitaba bajar de peso y que mejoraría con el tiempo, sin darle mayor importancia. A pesar de las recomendaciones, el dolor siguió empeorando. Unos meses después, mi amiga volvió a consultar, pero esta vez con un dolor mucho más insoportable y debilitante. Fue entonces cuando, finalmente, los médicos decidieron realizarle unos escáneres. Los resultados fueron devastadores. Le diagnosticaron tumores cancerosos que ya se habían diseminado y hecho metástasis. El pronóstico no pudo ser más sombrío. Los médicos le dijeron que ya era demasiado tarde para cualquier tratamiento, y que lamentablemente le quedaban solo unas pocas semanas de vida. Es un golpe terrible, no solo por lo que está pasando ella, sino por el dolor de saber que si su diagnóstico se hubiera tomado en serio desde el principio, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Desde hace un tiempo, tenía una hinchazón debajo de la barbilla que no podía entender. Mi médico seguía llamándola papada, pero yo insistía en que no estaba gorda. De hecho, estaba por debajo de mi peso ideal, así que no comprendía por qué estaría acumulando grasa en ese lugar específico. A pesar de mis dudas, el médico me decía que era algo genético, y no le dio mayor importancia. Decidí consultar con un par de médicos diferentes, pero la actitud fue igualmente despectiva. Cada vez que explicaba mi preocupación, me trataban como si estuviera exagerando. Sin embargo, un día algo cambió. Comencé a tener la boca extremadamente seca, y me resultaba imposible tragar cualquier cosa. Al sentirme tan mal, decidí ir a urgencias, donde me hicieron una radiografía. El resultado fue sorprendente. La hinchazón en mi barbilla no era papada, ni nada relacionado con la grasa. En realidad, era un tumor en mi glándula salival sublingual. Los médicos me dijeron que necesitaba una cirugía mayor para extirparlo, lo que fue un golpe emocional muy fuerte. La cirugía fue exitosa, pero la recuperación tomó 6 largos meses. Esta experiencia me enseñó la importancia de abogar por uno mismo. Mi tumor no resultó ser canceroso, pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera dado por vencida o si hubiera creído que solo tenía un poco de exceso de grasa en la barbilla? A veces, lo que parece una pequeña molestia o una preocupación sin importancia puede ser un signo de algo mucho más serio. Por eso, siempre insto a las personas a no dejarse desestimar por los médicos y a seguir luchando por respuestas, aunque los demás no las vean como válidas. Recuerdo claramente la frase que me dijo el médico: no puedes tener una conmoción cerebral, tu cabello es demasiado grueso. Lo he mencionado varias veces en Reddit cuando surge el tema, porque realmente no puedo olvidar lo absurdo de la situación. El médico me mandó a casa convencido de que no tenía una conmoción cerebral, aunque yo ya sospechaba que sí. Me había golpeado la cabeza contra la pared de bloques de cemento en mi dormitorio, un golpe bastante fuerte. Sin embargo, el médico consideró que el incidente no fue lo suficientemente grave como para causarme una conmoción cerebral. Me dijo que no era algo para preocuparme, pero 2 días después, cuando los síntomas empeoraron y me sentía extremadamente confundido, decidí regresar. Esta vez, me sometieron a un examen neurológico y lo reprobé completamente. Estaba completamente desorientado, incapaz de concentrarme, y tenía una sensación de aturdimiento constante. Ante la gravedad de la situación, me enviaron directamente a urgencias. El diagnóstico fue claro: tenía una conmoción cerebral. Me quedé en shock. No solo por lo que estaba pasando, sino también por la falta de responsabilidad del primer médico. Esa experiencia me dejó muy conmocionado, tanto física como emocionalmente. A veces uno espera que los profesionales de la salud tomen en serio los síntomas y no los minimicen por detalles superficiales como el grosor del cabello. Si no hubiera insistido en buscar una segunda opinión, las cosas podrían haber sido mucho peores. Eres demasiado joven para tener síntomas de la perimenopausia. Esa fue la respuesta que me dio mi obstetra cuando tenía 30 y tantos años. Lo curioso es que todas las mujeres de mi familia pasaron por eso alrededor de los 36 años. A pesar de ese antecedente, el médico se encogió de hombros cuando le pregunté por qué, cada noche,
Me despertaba empapada en sudor, mojando mis pijamas y sábanas. Me sentía completamente desconcertada. Recuerdo que me decía que no podía ser la perimenopausia, porque según él, estaba demasiado joven para experimentar esos síntomas. En ese momento, no tenía ni idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Solo sabía que algo no estaba bien, pero no podía encontrar una respuesta. Pasaron varios años antes de que finalmente entendiera lo que realmente estaba pasando con mi cuerpo. Resultó que los sudores nocturnos eran uno de los primeros signos de la perimenopausia, aunque el médico no me lo mencionó ni me hizo investigar más a fondo. Si no hubiera insistido y buscado información por mi cuenta, probablemente seguiría sin saberlo. Es frustrante como muchas veces los médicos subestiman nuestros síntomas solo por la edad, y como esa falta de atención puede retrasar el diagnóstico y la solución. Ahora sé que la perimenopausia no tiene una edad correcta, y los síntomas pueden comenzar mucho antes de lo que nos dicen. En 2012, estaba en Walgreens cuando, sin querer, pisé un delineador de ojos que estaba en el suelo y me caí. En ese momento, no pensé que me hubiera hecho daño físico, solo me levanté y seguí mi día. Sin embargo, en la semana siguiente, la parte baja de mi espalda empezó a dolerme terriblemente. Fui al médico y, después de una breve consulta, me recetó un relajante muscular. Pensé que con eso el dolor desaparecería, pero no fue así. De hecho, mi dolor empeoró con el tiempo. Regresé al médico, y esta vez le expliqué que no pensaba que mi dolor de espalda se debiera únicamente a la caída. Sentía que había algo más que no se estaba viendo. El médico, sin mucha paciencia, puso los ojos en blanco y me dijo que, según él, la caída había sido la causa del dolor y que no había nada más. Me dijo que no me preocupara tanto. Intenté insistir y le conté que mi padre se había lesionado la espalda también, y que lo estaban tratando por algo más serio. Pero mi médico no parecía dispuesto a considerar ninguna otra posibilidad. Después de semanas sin mejora y con el dolor empeorando, finalmente me mandó a hacerme una resonancia magnética. Fue entonces cuando se descubrió que tenía un aneurisma. Años más tarde, me enteré de que mi hermana también había tenido dolor de espalda después de una caída, solo para descubrir que tenía cáncer. Este tipo de situaciones son aún más dolorosas cuando ves que las preocupaciones que no fueron tomadas en cuenta pueden resultar en diagnósticos graves. El médico se molestó cuando le mencioné todos estos antecedentes. Me dijo que no fuera una hipocondríaca, que no era para tanto, y me hizo sentir como si mis preocupaciones fueran una exageración, como si estuviera buscando algo que no existía. Fue la primera vez que me quejaba de algo con él, y esa respuesta me hizo sentir muy pequeña y tonta por preocuparme. Al día siguiente, tenía cita con mi ginecóloga, quien siempre se interesaba genuinamente por mi bienestar. Era una doctora excelente, ya está jubilada ahora. Le conté lo que había pasado con mi espalda, y ella, con su mirada atenta y profesional, me preguntó específicamente dónde sentía el dolor. Después de escucharme, me dijo que podría tratarse de los riñones y me derivó a un urólogo. La noticia fue impactante. Tenía el cálculo renal más grande que el urólogo había visto. Estaba obstruyendo la entrada a mi riñón izquierdo, y me dijo que si no hubiera acudido a tiempo, habría perdido el riñón. Afortunadamente, todo salió bien después del tratamiento. Esa experiencia me hizo entender lo importante que es escuchar tu cuerpo, aunque los médicos no siempre te den la atención que mereces. En este caso, fue gracias a una segunda opinión que pude encontrar la causa real de mi dolor. Así que, siempre que algo no te parezca bien, sigue buscando respuestas, porque solo tú sabes cómo te sientes realmente. Mi madre se quejó de dolor de espalda durante años y le dijeron que era solo por la edad y el peso. Cuando de repente no pudo moverse en absoluto, el hospital no hizo nada por ayudarla. Luego le dijeron que se fuera a casa sin ningún control ni tratamiento adecuado, mientras ella juraba que no podía levantarse de la cama ni aunque lo intentara. La echaron de todas formas entre lágrimas. Murió 3 meses después de un cáncer de huesos que se había extendido por toda la columna. Me llevó más de 5 años recibir un diagnóstico de síndrome poliquístico, SOP, y endometriosis. Durante todo ese tiempo, sufrí de reglas horribles y dolorosas, además de vello facial excesivo, y cumplía con todos los criterios clínicos para ambas condiciones. Sin embargo, el hecho de que no tuviera sobrepeso hizo que los médicos me dijeran una y otra vez que no parecía tener SOP y me ignoraban constantemente. Fue muy frustrante,
porque claramente tenía los síntomas, pero me sentía como si mi dolor y mis preocupaciones no tuvieran validez debido a un solo factor, mi peso. Durante años, me dijeron que todo estaba bien y que no era necesario hacer más pruebas. Finalmente, logré convencer a un médico de que me hiciera una ecografía pélvica, y fue allí donde se detectó que tenía un SOP típico. No solo eso, sino que más adelante tuve que someterme a una cirugía para extirpar un quiste gigante. Durante la operación, los cirujanos descubrieron que también tenía endometriosis. Fue un golpe tras otro, y todo podría haberse evitado si me hubieran tomado en serio desde el principio. Pero la frustración no terminó ahí. Además de estos diagnósticos, tengo un alto riesgo de cáncer de cuello uterino, lo que significa que necesito realizarme citologías, colposcopias regulares para controlar mi salud. Puedo decir con sinceridad que es el procedimiento más doloroso que he experimentado en mi vida, incluso más que una epidural que me pusieron demasiado tarde o un parto natural. A pesar del dolor intenso y la incomodidad, nunca he podido encontrar un médico dispuesto a realizar el procedimiento bajo sedación o con algún tipo de analgésico. Me siguen diciendo que es un procedimiento estándar, que no es tan grave, pero para mí lo es. Y me siento completamente ignorada cuando intento explicar lo extenuante que es para mí. Aunque no es exactamente la misma situación, siento profundamente la frustración de ser ignorada o minimizada por los profesionales de la salud. Sé lo que es que te digan que tu dolor no es tan grave solo porque no encajas en un estereotipo o porque no pareces tener la enfermedad que, en realidad, sí tienes. Es una lucha constante por hacer que se nos escuche, por ser tomados en serio cuando sabemos que algo no está bien. Todo lo que quiero es recibir la atención médica que merezco, sin ser juzgada ni minimizada. La experiencia me ha enseñado que no podemos quedarnos callados cuando sabemos que algo está mal, y que debemos abogar por nosotras mismas, incluso cuando el sistema parece estar en nuestra contra. Cuando tenía 15 años, comencé a tener un dolor abdominal severo que, en su momento, fue ignorado una y otra vez. Me hicieron todo tipo de suposiciones, desde que era una ETS, a pesar de que no era íntimamente activa cuando el dolor comenzó, hasta que era simplemente gases o, lo peor de todo, que estaba en mi cabeza. A medida que pasaron los años, el dolor no desapareció, y nadie parecía tomarme en serio. A los 26 años, después de años de sufrimiento y consultas médicas sin respuestas, finalmente encontré una respuesta. El diagnóstico fue claro, tenía un quiste enorme en uno de mis, además de varios más pequeños en ambos. El alivio que sentí al saber lo que estaba pasando en mi cuerpo fue inmenso, pero también me invadió una sensación de enojo y frustración por todo el tiempo perdido. Probablemente no fui muy buena describiendo mis síntomas cuando era más joven, pero lo que más me duele es que, sin importar cómo los expresara, nunca hubo un esfuerzo real por parte de los médicos para investigar más a fondo. Hubo muchas suposiciones, pero ninguna acción para llegar a una respuesta definitiva. Simplemente me enviaban a casa con un diagnóstico sin fundamentos, y mi sufrimiento continuaba. Es increíble pensar que lo que podría haber sido tratado a tiempo se convirtió en algo mucho más complejo por la falta de atención y comprensión. Esta experiencia me enseñó que, a veces, el dolor no es solo físico, la sensación de no ser tomada en serio puede ser aún más dolorosa. Tenía unos 35 años y luchaba con un sobrepeso considerable cuando empecé a experimentar intensos dolores punzantes en el abdomen. Al principio, decidí ignorarlos. Odiaba ir a los médicos y pensaba que quizás era algo pasajero, así que dejé que el dolor se prolongara durante meses. Pero una noche, el dolor empeoró tanto que me hizo vomitar con tal fuerza que terminé reventando todos los vasos sanguíneos de la cara y los ojos. Fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. En ese momento, no pude más y decidí ir a urgencias, en mi pequeña localidad rural, cerca de la medianoche de un sábado. Nunca he sido una persona que recurra fácilmente a los analgésicos, pero esa noche no me quedó otra opción. Probé dosis más altas de 4 medicamentos diferentes antes de que finalmente uno me dejara tan atontada que el dolor dejó de importarme, al menos por un rato. Me hicieron una ecografía general, y el médico me dijo que tenía un quiste en el. Me dio una cita para el lunes con un ginecólogo. La explicación que me dio fue que, debido a la falta de personal especializado durante la noche, no podían hacer más en ese hospital y no tenían ganas de llamar a nadie. Me mandó a casa a esperar el lunes. Estaba completamente deshecha,
llorando y tratando de vestirme junto a la cama, cuando una enfermera mayor, visiblemente agotada, entró en la habitación. Me vio y, al ver mi estado, me ordenó que me acostara de nuevo. Me dijo que estaban llamando a la gente para hacerme más pruebas. Fue un momento clave. Una hora después, me hicieron una ecografía interna, y fue entonces cuando descubrieron la gravedad de la situación. El quiste no solo estaba ahí, sino que era del tamaño de una toronja y había torcido completamente mi ojo derecho. Estaba literalmente muerto y pudriéndose dentro de mi cuerpo. Gracias a esa enfermera, fui trasladada de inmediato en ambulancia a un hospital más grande, donde me operaron de urgencia. En menos de 48 horas, ya estaba lista para volver a casa. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que si no fuera por la intervención de esa enfermera, habría esperado hasta el lunes para ver a un médico, y podría haber muerto antes de llegar allí. A veces, es una pequeña acción la que salva vidas, y esa enfermera, aunque cansada y aparentemente a punto de terminar su turno, fue la diferencia entre la vida y la muerte para mí. A los 47 años, consulté a 4 médicos varones por síntomas cardíacos, incluyendo a un cardiólogo que me recetó un cabestro, y todos respondieron con ansiedad, menopausia o algún otro diagnóstico despectivo. Tuve una obstrucción total de la arteria ADA, la arteria viuda, sufrí un infarto masivo y casi muero. El equipo de cardiología de urgencias, después del vuelo salvavidas, se quedó atónito al ver que lo había logrado. Tuve endometriosis en etapa 3 e infertilidad a causa de ello, y tuve que defenderme por mí misma durante años. Las médicas me decían constantemente que todas tenían periodos difíciles. Comencé con un dolor de espalda severo, tan intenso que sentía como si me estuviera partiendo por la mitad. Con solo 45 años, fui a un hospital recién construido que formaba parte de una cadena de hospitales más grande, con la esperanza de ver a un especialista en ortopedia. Después de hacerme unas radiografías, el diagnóstico fue que no había nada malo. Sin embargo, me enviaron a fisioterapia, algo que era completamente imposible debido al dolor que sentía. Básicamente, me acostaban en una cama con mantas calientes, pero eso no hacía más que aliviar un poco el dolor temporalmente. Después de un tiempo, regresé al especialista. Nuevas radiografías y el mismo diagnóstico, no tienen nada malo. Me dijeron que tomara analgésicos de venta libre, pero eso no ayudaba a resolver nada. No me impresionó el médico en absoluto. De hecho, no estaba ni siquiera seguro de haber visto a un verdadero ortopedista. El tipo se subía al mostrador y balanceaba las piernas mientras me hablaba con una actitud casi infantil, como si no fuera algo grave. Finalmente, 3 meses después, mi espalda estaba empeorando. El dolor no solo continuaba, sino que ahora se había desplazado a mi rodilla. Regresé y me dijeron que el verdadero médico no veía la necesidad de hacerme una resonancia magnética, pero que me derivaría a un especialista en rodillas. En ese punto, ya no sabía qué pensar. Simplemente no podía creer que pensaran que estaba inventando un dolor tan horrible. Fui a ver al médico de rodilla, que pertenecía a una práctica ortopédica diferente. Después de evaluarme, terminé necesitando una cirugía de rodilla. Mientras tanto, le conté sobre el dolor insoportable que seguía teniendo en mi espalda. Él me derivó a otro ortopedista de su misma práctica. Cuando fui a ver a este nuevo doctor, me hizo un examen físico y una radiografía. Al ver los resultados, me preguntó por qué el otro lugar no me había hecho una resonancia magnética. Le expliqué que me dijeron que no era necesario. Inmediatamente ordenó la resonancia. Pasaron unos días hasta que recibí la llamada del nuevo médico con los resultados. Ahora, detendré aquí para aclarar que había pasado más de un año desde que comencé a ver al primer médico de la otra práctica, y la espera había sido interminable. Fui al consultorio de este nuevo doctor y, con una mirada seria, sacó la resonancia magnética. Me dijo, tienes un quiste creciendo en tus vértebras que está presionando tu médula espinal. En ese momento, no pude evitar soltar algunas lágrimas. Después de todo ese tiempo de dolor insoportable, finalmente tenía una respuesta y una solución. Me explicó que la cirugía era urgente, y que podríamos programarla de inmediato. Lloré. Después de más de un año de dolor interminable, por fin había una forma de arreglarlo. Lo que más me molestó fue que si el médico original hubiera hecho su trabajo correctamente, no habría tenido que lidiar con todo ese sufrimiento por tanto tiempo.
me operaron y, tras varias cirugías adicionales, finalmente logré una mejora significativa. Incluso tuve que someterme a 3 más en otros lugares, pero 10 años después, estoy mucho mejor. El dolor se ha reducido considerablemente y casi todos los días me siento bien. Es un alivio enorme tener un final feliz después de una lucha tan larga y frustrante. A los 18 años, seguía viendo a mi médico de cabecera de la infancia. No era el mejor médico, pero no sabía a quién más acudir. Estaba lidiando con una infección urinaria, así que fui a que me tratara. Aproveché la oportunidad para comentarle que también tenía picazón recurrente y que mi menstruación había desaparecido por completo durante varios meses. Lo que recibí a cambio fue una respuesta increíblemente insensible y condescendiente. Me soltó la típica excusa de, es culpa tuya, y me dijo que obviamente no sabía cómo limpiarme correctamente. Este hombre, con quien había estado desde que tenía 3 años, me dio un largo sermón sobre cómo debe limpiarse una mujer. Lo único que quería era que me escuchara y me tratara con seriedad, pero en lugar de eso, me sentí ridiculizada. Cuando le dije que esto parecía ser algo más grave, puso los ojos en blanco y me dijo, no puedes simplemente admitir que te equivocas, ¿verdad? Ignoró por completo que no había tenido mi regla en meses, y me soltó, tienes 7 kilos de más. Cuando las mujeres tienen sobrepeso, se les corta la regla. En ese momento, me sentí completamente invisible y culpable, como si mi salud no valiera la pena. Me sugirió que necesitaba un examen pélvico, pero me negué rotundamente. Le dije que prefería que una ginecóloga lo hiciera, pero debido a mi seguro médico, tendría que pedir una derivación a través de él. Se negó rotundamente, y me dijo que no iba a enviarme a un ginecólogo porque, según él, solo son necesarios en casos de problemas graves. Insistió en que solo necesitaba aprender a limpiarme correctamente y perder los 7 kilos. Frustrada y sintiéndome ignorada, terminé yendo a un ginecólogo por mi cuenta, pagando de mi bolsillo. Fue entonces cuando descubrí que tenía un desequilibrio hormonal grave que me estaba causando una serie de problemas de salud. Todo lo que me había dicho el médico de cabecera era completamente incorrecto, y por no haberme hecho caso, me había estado privando de una atención médica adecuada. El diagnóstico del ginecólogo fue un alivio, pero al mismo tiempo me dejó con una sensación de enojo y tristeza. No solo había sufrido de síntomas graves durante meses, sino que también había sido invalidada por un médico que me conocía desde niña. Afortunadamente, al recibir el tratamiento adecuado, pude controlar el desequilibrio hormonal, pero siempre recordaré lo devastador que fue ser tratada de esa manera. Cuando tuve a mi primer bebé, todo comenzó de una manera muy difícil. Rompí aguas 3 días antes de que me indujeran el parto, pero me dejaron esperar 3 días completos sin que me hicieran nada. Durante ese tiempo, desarrollé una infección, pero lo peor vino después. Un coágulo de sangre de 10 centímetros se formó dentro de mi cuerpo. Cuando le decía a las matronas y a los médicos que sentía dolor, la respuesta que recibía era siempre la misma: son gases. Vientos. No podía creerlo. A los 26 años, sabía perfectamente lo que se sentía un pedo, y lo que sentía no era eso. Insistí, pero me ignoraron, e incluso me hicieron sentir como si fuera una exagerada. Me dijeron que todo lo que estaba experimentando debía ser algo normal, que no era para tanto. Estuve durante 6 días enteros aguantando el dolor, mientras ellos insistían en que lo que sentía era simplemente gases. Todo ese tiempo, el coágulo siguió dentro de mí, empeorando la situación. Fue hasta que, finalmente, me ingresaron en la UCI que me hicieron una intervención quirúrgica para extirpar el coágulo. Para ese momento, mi cuerpo ya estaba en una situación crítica. Terminé pasando más de 3 semanas en la UCI, completamente aislada, sin poder recibir visitas ni ver a mi bebé, que solo tenía 1 semana de vida cuando me fui. 4 largos meses pasaron antes de que pudiera regresar a casa, y cuando lo hice, mi bebé ya tenía 4 meses. Todo este proceso fue devastador no solo por el sufrimiento físico, sino también por la angustia emocional que viví. No solo no recibí el tratamiento adecuado a tiempo, sino que me hicieron sentir que mis síntomas no eran lo suficientemente importantes como para investigar más a fondo. Fue una experiencia desgarradora, y aunque ahora estoy bien, todavía me duele pensar en cuánto tiempo y sufrimiento innecesario tuve que atravesar por la falta de atención y comprensión médica. Al principio, cuando empecé a lidiar con mi enfermedad autoinmune que afecta la tiroides, mi médico no solía escucharme completamente.
A pesar de que podía distinguir cuando algo no iba bien y en qué dirección se estaba inclinando mi tiroides, ya sea hacia el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, él solía sugerir que mi percepción podría ser errónea. Incluso me decía que tal vez estaba equivocada sobre la dirección en la que pensaba que mi tiroides se estaba moviendo. Sin embargo, siempre acertaba. A lo largo del tiempo, pude demostrar que conocía mi cuerpo mejor que nadie, y ahora la situación ha cambiado. Ahora, soy yo quien le informa cómo pienso ajustar mi medicación, dependiendo de los resultados de mis análisis. Si mis análisis no salen bien, ya sé qué pasos debo tomar para corregirlo. Es frustrante, porque las enfermedades crónicas como la mía requieren un nivel de autoconocimiento y experiencia personal que a menudo no se toma en cuenta en la medicina convencional. A veces, como pacientes, nos convertimos en los verdaderos expertos en nuestras propias condiciones. Nadie entiende mejor nuestro cuerpo que nosotros mismos, y a medida que pasa el tiempo, se vuelve más claro que el manejo de nuestra salud a menudo depende de nuestra capacidad para tomar el control y abogar por lo que sabemos que es mejor para nosotros. Mi médico de cabecera me dijo que probablemente estaba haciendo demasiado ejercicio cuando le describí los típicos ataques de cálculos biliares. Tuve que reconstruir por mí mismo lo que me pasaba y pedir cita urgente con otro médico aproximadamente medio año después para hacerme la ecografía que reveló que tenía la vesícula llena de cálculos. Más tarde, el mismo médico descartó la fatiga aplastante como el envejecimiento. Tenía 20 y tantos, y una extraña sensación en el diciendo que algunas mujeres simplemente tienen los pechos más fibrosos. Imagínense la sorpresa de todos cuando unos años después estaba en tratamiento contra el cáncer de mama. Ahora tengo un médico de atención primaria diferente. Tuve fiebre baja durante casi un mes seguido y decidí ir a urgencias. Una de las primeras preguntas del médico fue si tenía una ETS o si existía la posibilidad de que mi pareja de entonces estuviera teniendo relaciones sexuales. Respondí que no. El médico terminó haciéndome un análisis completo de ETS antes de ponerme una vía intravenosa. Finalmente, me envió a casa con instrucciones de tomar Tylenol para bajar la fiebre. Terminó siendo una enfermedad autoinmune. Fue con una doctora y acudí con problemas gastrointestinales porque estaba harta de estar enferma todo el tiempo. Se suponía que ella había investigado diferentes dietas desde una perspectiva médica y que me iba a aconsejar si creía que ese era mi problema. Estuvo en la habitación 15 segundos y me dijo que mi problema no era potencialmente mortal, sino potencialmente para la calidad de vida. No entendió lo que quería que hiciera y se fue. Fui a la caja y me negué a dar la información de mi seguro. Me volvieron a llamar antes de que terminara los formularios, porque no iba a pagar. Le dije a un médico hospitalista y ortopedista que tenía dolor de cuello y quería saber por qué. Me dijo que no me daría medicamentos y que no me escucharía cuando le dije que no quería medicamentos. Quería unas tomografías para ver cuál era el problema. Dijo algo sobre chicas que ya no recuerdo, pero le dije, bueno, es porque soy joven y me despidió. Respondí de inmediato al mensaje que recibí pidiendo una revisión de mi visita. Le dije que me sentía irrespetada por mi edad y que necesitaba capacitación sobre cómo trabajar con pacientes mujeres. Me llamaron para reprogramar la cita y esta vez había una mujer en la sala. Me programó radiografías y una resonancia magnética. 2 fusiones discales y un año de fisioterapia después, por fin estoy empezando a controlar mi dolor de cuello. Tenía parálisis de Bell-Recurrent y me derivaron a un especialista. Esto se produce cuando la mitad de la cara queda paralizada y caída, sobre todo al sonreír. Sin sonreír, seguía siendo grave. Tenía baba, un ojo hundido y bajo, incapaz de cerrarlo del todo, y solo podía hablar por un lado de la boca torcida. En fin, el médico no pudo encontrar la causa, pero su consejo fue simplemente, bueno, deja de sonreír. Estoy seguro de que tuvo casos peores, pero solo lo recuerdo por alguna razón. A los 20 y pocos, llevaba unas 6 semanas seguidas con tos y dolor de garganta. Fui al médico y le estaba explicando mis síntomas. Me interrumpió a media frase y me dijo, te duele la garganta porque hablas mucho, llevas aquí 2 minutos y ya has hablado muchísimo. Si dejas de hablar, te sentirás mejor. Seguí sufriendo otras 3 semanas antes de acudir a otro médico, me dieron antibióticos y me sentí mejor en pocos días. El DIU no dolerá,
solo es un pinchazo. Vomité de dolor y me desmayé en mi auto inmediatamente después. Tengo una enfermedad autoinmune. El primer síntoma que tuve fue agotamiento. Un cansancio total, hasta los huesos. Llegaba a casa del trabajo, me sentaba en un sillón reclinable a las 5 de la tarde y me quedaba dormido allí hasta las 5 de la mañana. Fui al médico para intentar averiguarlo. Me dijo que estaba demasiado delgada para que tuviera que ver con la tiroides, a pesar de tener antecedentes de problemas de tiroides. Me dijo que probablemente era diabética. Todas las pruebas dieron negativo. Luego dijo que probablemente era depresión porque las mujeres pueden estar deprimidas sin motivo alguno, sin siquiera saberlo. Me refirió a un psicólogo. Intenté explicarle que, a los 24 años, ya había enterrado a mis padres. Sabía la diferencia entre no querer levantarme de la cama y no poder hacerlo. Fui a la cita con el psicólogo de todos modos. Después de una evaluación de 1 hora, el hombre me dijo que no presentaba ningún síntoma clásico de depresión, pero que me iba a recetar antidepresivos para ver si me ayudaban a sentirme mejor. Le dije que podía recetarme lo que quisiera, pero que no iba a tomar medicamentos para algo que él creía que no tenía. 1 año después, cuando aparecieron el dolor, la hinchazón y las erupciones, otro médico me diagnosticó artritis reumatoide y un tipo de lupus leve. ¿Puedo decir que estoy furiosa por las mujeres de todo el mundo? En cuanto a la salud, no soporto que en el siglo XXI todavía nos ignoren. Creo en cada uno de ustedes. Cuando tenía 13 años, de repente me volví muy torpe y empecé a tropezar con todo. La gente lo atribuyó a la pubertad y al crecimiento de mis extremidades, lo cual es justo. Unos meses después, sufrí un vértigo constante y severo, además de vómitos. Estuve fuera de la escuela durante un semestre entero porque no podía caminar en línea recta sin vomitar. Consulté a varios médicos diferentes y todos regresaron con el diagnóstico de que era una adolescente histérica que fingía para no ir a la escuela. Finalmente, vi a un otorrinolaringólogo que me miró el oído y descubrió nada allí. Y quiero decir nada, ni tímpano, ni huesos del oído interno, ni tejido de ningún tipo. Resulta que el caso es la escarlatina que tuve el verano anterior, que lo había devorado todo y todavía intentaba abrirse camino hacia mi cráneo. Perdí la audición total en ese oído, así como parcial en el otro, porque ningún médico se molestó en mirarme los oídos cuando se presentó un caso obvio de problema del oído interno.